Briani. Hola María, ¿cómo estás? Hola María, muchísimas más gracias cerca por y más venir. fuerte, así. Hola, ¿cómo están? Ahí la escuchamos. María Abriani, aparte de ser la hermana de un gran amigo de mi hijo, es una representante, vos perdoname si yo me equivoco con los términos, pero una representante argentina en las Islas Malvinas de los últimos tiempos. Yo no tengo ninguna duda de eso. María vivió 10 años, vos me decís, corregime si me equivoco, Sí. Vivió 10 años en las islas, se casó con un isleño. Una de las cosas que cuando estuvimos allá nos decían, no digan Kelper, no digan Falkland, no digan nada. No. Isleños. Se casó con un isleño, James Peck, y tuvo 2 hijos, tiene 2 hijos. Y bueno, nos va a empezar a contar ahora lo que es vivir en ese lugar tan inhóspito, en el medio del Atlántico Sur, y bueno, y las cosas que hizo. Bienvenida María, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, buenas tardes. Muchas gracias, bueno, gracias por invitarme también. No, por favor. Bueno, sí, yo tenía como algo de plata ahorrada y me habían contado que hacía poco se había firmado el acuerdo entre Argentina y Inglaterra por el cual permitía a los argentinos volver a visitar las islas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Porque no conozco a nadie, o sea, yo soy artista y no conocía a nadie que mostrara fotos o cuadros o hiciera arte con el tema de las islas. Entonces dije, bueno, voy a sacar fotos, a hacer bocetos para después hacer cuadros y puedo, digamos, mostrar mi arte a través de las islas, o sea, mostrar las islas y a la par mostrar mi arte también. Y conocerlas ya de por sí, no más allá de que después tuviera la posibilidad de hacer alguna exposición o no, ya de por sí ir a conocerlas me atraía. Entonces, bueno, fui una semana, que es lo mínimo que se puede ir porque hay un solo vuelo semanal, y me hospedé, esto fue en febrero del 2000, así que fue uno de los primeros vuelos después de este acuerdo, porque el primero fue en octubre del 99 y yo fui en febrero del 2000. Así que fui, me quedé una semana. En el avión me crucé con un grupo de familiares de caídos que en esa época iban acompañados por un representante de Cancillería y por un cura también. Y estuvo mejor de lo que iba a ser mi viaje, digamos, compartir con ellos porque fui al cementerio, fuimos a los montes de batalla, fue un viaje, digamos, muchísimo más emotivo y profundo de lo que hubiera sido si no lo hubiera compartido con ellos. Conocí un montón de personas y un montón de historias, sobre todo de las islas. Empecé a aprender sobre las islas, cosas que no me habían enseñado nunca en el colegio, y sobre historias de la guerra también, y de la posguerra también, ¿no? Bueno, así que eso, digamos, fue un primer viaje muy especial. Y en ese primer viaje también, este representante de Cancillería me dice, che, vos que sos artista, ¿no lo conocés al artista local? Y le digo, no, la verdad que no. Y me dice, bueno, vamos a su estudio a ver sus obras y qué sé yo. Así que fuimos y bueno, lo conocí. Y bueno, meses después él vino acá porque él ya exponía en la galería de Sara García Uriburu. Y bueno, y ahí, digamos, cuando vino acá, que estuvo unas semanas, ahí nos empezamos a conocer y bueno, y empezamos más tarde una relación a distancia primero. Después yo el primer verano me fui a vivir allá ya como 3 meses, todo el verano, a Goose Green o Pradera del Ganso. En una cabina que eran las cabinas que usaban los militares británicos durante la guerra y en un pueblo aparte en el que viven, no sé, 10 personas durante el año y en el verano viven por ahí 20, 30 por la esquila nomás. O sea, un pueblo súper, súper tranquilo, a 5 kilómetros del cementerio de Darwin. De hecho, yo desde la ventana de mi cocina veía la cruz del cementerio. Y bueno, y ahí en ese verano saqué muchas fotos, recorrí un montón Lafonia, toda esa área de Lafonia, como por ejemplo vi los restos del avión de Gavazzi, que es un piloto argentino derribado por las propias armas, y encontré, que se ve que los británicos no lo vieron, un pedazo del fuselaje con la escarapela argentina. Y lo guardé todos estos años y el verano pasado se lo di a la hija. Me junté con ella y se lo di.
Y bueno, y también empecé a conocer más a algunas de las personas de las islas, qué sé yo, a la mamá del padre de mis hijos, a las hermanas, a los hermanos, bueno. Puedes decir suegra, nadie te lo va a impedir. Ex suegra. Ex suegra. Sí. Igual ya falleció. Y bueno, y después me volví, estuve todo ese verano ahí, recorrí un montón, saqué montones de fotos. De hecho, hicimos también una exposición ese verano en el corral de Darwin, en el galpón, digamos, en el galpón, no en el corral. Hay un corral al lado del galpón y, digamos, lo que quería, mi punto era que ese corral es de cuando estaban los gauchos en las islas, en la época de los gauchos, que hay varios corrales de piedra, sí. Hicimos una exposición en el galpón de ese corral de Darwin, pero del pueblo de Darwin, ¿no? Que está a unos pocos kilómetros de donde está el cementerio. Nosotros tenemos fotos y algunas de tus pinturas que las vamos a ir pasando sí. al aire, después cuando el amigo Subirana me lo permita. Así que vamos a ver un poco tu obra también, esa es la idea. Bueno. No te interrumpo. No, está bien. Y bueno, y después volví, hicimos como, nos visitamos, digamos, él después vino a Buenos Aires, y yo decidí irme definitivamente para allá, más o menos a mediados del 2001, y ahí empezamos nuestra vida ahí. Al principio no me dejaron trabajar porque decían que en este acuerdo del 99 lo prohibía, pero en realidad no decía nada, por ende, si no lo prohibía, lo permitía. Así que al principio mi ex cuñada me dejaba trabajar gratis con ella. Gratis no, en realidad en negro. En negro. Como para que haga algo, porque la verdad que... Me hiciste juicio, no. No. Y así que de buena onda me dejaba para que me mantenga también ocupada, ¿no? Y iba conociendo gente también así, porque cuando te empezás a entrar en el mundo laboral conoces más gente, amplias, digamos, tu mundo social. Y bueno, después, al tiempo, me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo y pasé todo mi primer embarazo allá. Y a los 7 meses de embarazo fuimos a preguntar por el tema de los papeles para cuando naciera y me dijeron que si nacía ahí iba a ser un NN, que no lo iban a registrar. Y bueno, ante esa situación... ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser un NN? Porque yo fui como la primera argentina en vivir ahí después de la guerra. Aclaro que es después de la guerra, porque antes de la guerra había otros argentinos que vivían ahí, ¿no? Entonces, se ve que por ahí pusieron en mí el peso de la historia, que en realidad no tenía nada que ver conmigo, pero bueno, es la que me tocó por ser la primera. Entonces, bueno, en ese momento, de todas formas, embarazada de mi primer hijo, no me iba a poner a pelear la situación con nadie, y me volví, lo tuve acá, y enseguida que nació nos volvimos para allá y continuamos la vida como la habíamos planeado siempre. Y bueno, y nos quedamos, después, 4 años después, nació mi segundo hijo, se llaman Jack y Juan. Hoy ya igual tienen 23 y 19 años, son grandes. Un cacho bestia, como diría. Y bueno, y en las islas el día a día es más o menos como en cualquier otro lado, ¿no? Uno trabaja, los días van transcurriendo así, entre el trabajo, la familia, salir con amigos y así, ¿no? Compartir con lo que sea. ¿Quiénes eran esos amigos? Porque generalmente la costumbre anglosajona no es de juntarse ni... ¿no? No, pero bueno, yo tenía como la ventaja de salir con alguien local. Ahí están pasando algunas de tus fotos. Esa es una vez que sobrevolé las islas en helicóptero. Esa es Pradera del Ganso. Bueno, ahí está. Esa también es todo por la Fonia. Muchas fotos tengo por la Fonia. Sí. Perdí qué estaba diciendo. No, el tema de juntarse. Por el tema los de amigos. Bueno, no, que yo tuve la ventaja de ir, de estar con alguien que ya tenía familia allá, porque alguien local, entonces yo ya tenía como una familia acoplada, digamos, de cuñadas, cuñados, sobrinos, suegros, suegras, etcétera.
Y después tenía amigos de los que iba trabajando. En los trabajos iba conociendo a diferentes personas, algunos chilenos, algunos isleños, algunos europeos. Bueno, hay gente allá de todos lados, pero Sí. más o menos ese era mi círculo de amigos. Yo, cuando viajamos, creo que la gran mayoría, después, obviamente después de los isleños, eran los chilenos y después los argentinos, en cantidad de gente que había viviendo en las islas. No, argentinos no. No, mayor cantidad. Aparte de los isleños, obviamente, los locales, había un buen número de chilenos y después le seguían los argentinos, en cantidad de gente. No. En aquel momento me habían dicho eso. No. ¿Cuántos argentinos había allá? Mira, de antes de la guerra, por ahí tenés, no sé, una creo, que ahora me puedo acordar. Y después de la guerra tenés algunos más, El pero no son... el que nos alquilaba las camionetas era argentino, casado con una isleña. Sí, ya sé de quién hablas. Pero esa familia, que obviamente no decía el apellido porque estoy hablando de mí, no de otra gente, y por ahí, viste, no sé, no les gusta. Pero esa familia, sí, vivían en las islas antes de la guerra, en el 82, como su papá era argentino, y echaron a todos los argentinos después de la guerra, se vinieron a vivir acá, y después del acuerdo del 99 empezaron a volver de a poco. Entonces son como una mezcla, en realidad, porque la mamá era isleña y el papá era argentino. Sí. Pero no, hay pocos. Simpatiquísimo el tipo. Sí, es muy copado. Vos sabés que en la época que yo fui, te estoy hablando de años 74, 75, yo era muy chiquito, la estafeta postal de Puerto Argentino era manejada por argentinos, la pista de aterrizaje, que era una pista de aterrizaje de metal, toda de chapas, era manejada por argentinos, y el hospital que había en Malvinas, o no sé si era un hospital, era una salita, algo así, pero que estaba bastante equipada, por lo menos para lo que yo vi en ese momento, obviamente, también estaba atendida por argentinos. En ese momento, te estoy hablando 74, 75. Sí, después. antes de la guerra había mucha conexión, de hecho había muchos chicos isleños que venían a estudiar al San Jorge de Quilmes, pupilos, se venían a atender en hospitales acá o en Comodoro Rivadavia, y de hecho algunos, hasta no sé si todos o cuántos, tenían un carnet blanco, que yo lo he visto, a mí me lo ha mostrado un isleño una vez, que eran prácticamente ciudadanos argentinos. Había mucho intercambio, de hecho LADE y YPF estaban allá. Mi suegra salía con un chico Argentino, que trabajaba en YPF y vivía allá en las islas antes de la guerra. Salió un año después de la guerra, él se tuvo que venir para acá. Y bueno, y la guerra, digamos, que cortó todo eso, todos esos vínculos y todo ese, por ahí, futuro de vínculos entre ambas, digamos, lugares hubiera sido diferente. Cuando fuiste a vivir allá, ¿cómo fue el trato con los isleños en los primeros tiempos? No, bien. Mira, salvo este problema que tuve al momento del nacimiento de Jack, inclusive en ese momento también recibí mucho apoyo de la gente, lo cual me hizo sentir muy bien y no tenían por qué en realidad, pero mucha gente que se me acercaba y me decía, che, no puede ser que te hagan esto en este momento de tu vida, estás por tener un hijo y que te creen esta complicación, que te obligue a irte, y la verdad que no tenían por qué, me sentí muy apoyada. Y bueno, eso fue, digamos, el único inconveniente. Después nunca más tuve un problema. Inclusive, o sea, me han invitado a cenas en la casa, bueno, o una o dos, en la casa del gobernador, me han por ahí elegido para trabajos a los que han postulado isleños, o sea, no sentí ningún tipo de discriminación por mi nacionalidad, no, salvo ese primer inconveniente, después no. Después puede haber cosas como en todos lados, por temas de las personas, pero no por la nacionalidad. Sí. Pregunta, cuando vos decidiste, bueno, voy a ir a Malvinas la primera vez, sí. ¿Cuál era tu imaginario de lo que ibas a encontrarte y qué fue lo que te encontraste realmente? Porque uno cuando va a un lugar que no conoce, generalmente se imagina una cosa y después ve otra cosa totalmente distinta. Nos pasa cuando viajamos, cuando vamos a un lugar nuevo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te imaginabas y con qué te encontraste?
Bueno, no recuerdo tener mucha imagen previa de las islas, porque la verdad que en el colegio no me habían enseñado nada. Por ahí en casa algo se había hablado, porque a mi viejo el tema le gusta, pero tampoco tanto. La verdad sí que no tenía una imagen muy marcada o muy definida de lo que podían ser las islas ni la gente. Y bueno, obviamente que el clima sorprende a cualquiera, porque llegas en verano y es como el invierno de acá o peor. El viento, la potencia del viento, las nubes, el cielo siempre me encantó. Me impactó mucho también las casas coloridas, ¿no? Porque en un lugar tan gris y siempre tan nublado, que tengan los techos pintados de diferentes colores o las paredes, eso me pareció que estaba como llamativo, ¿viste? Por ahí para alegrar un poco. Me llamó la atención que la sociedad es súper organizada, súper respetuosa. Y también lo virgen de la naturaleza es impresionante, porque son lugares a los que nunca llegó el hombre. Vos salís nomás del pueblo y estás en el medio de la nada, y eso es impresionante, la verdad. Los paisajes. ¿Conociste la otra isla? Sí, conocí la otra isla porque el hermano del papá de mis hijos vive allá en el campo, hemos andado a caballo ahí. De hecho, él tiene un caballo que... ¿Puerto Stanley o Puerto Argentino está en la Soledad o en la Gran Malvina? En Soledad. Soledad, Gran Malvina es la otra. Sí. Okay. De hecho, el hermano del papá de mis hijos tiene caballos. Viven en el campo, en el medio de la nada. El vecino más cercano está a 1 hora en auto. Y eso también me impresionó mucho, ¿no? Cómo la gente se adapta, no solo al clima, sino al aislamiento de todo tipo. Los chicos en el campo que estudian por radio, el abastecimiento de combustible, tenés que esperar, tenés que amoldarte a miles de cosas. ¿Cómo es el tema del abastecimiento del combustible? Yo creo que lo deben de llevar por barco. Por el barco, sí. Llega el barco. Sí, yo he cruzado por barco y he también cruzado en avión a la otra isla. En el viejo aeropuerto están los Twin Otter, esos que hacen el viaje entre islas, ¿no? ¿Cómo? En el viejo aeropuerto, Sí. el aeropuerto que se usa normalmente es el militar. Es el aeropuerto para vuelos locales. Hay un viejo aeropuerto que es donde los Twin Otter, ese tipo de aviones, hacen los vuelos entre las islas. Okay. ¿Cómo era un día a día tuyo? Día a día mío, ya con hijos, ¿no? Y todo, Sí. Era despertarme, llevarlos a los chicos al colegio, y hacer cosas de la casa o del supermercado, o limpieza, comida. ¿No te sentías sola ya en medio Yo soy bastante solitaria, y no me sentía sola porque tenía amigos también, y en el día a día aparte con los hijos, y no me sentía sola. También tenía una amiga que era argentina, que vive allá desde antes de la guerra, que tiene la edad de mi mamá igual. Entonces de repente salía con amigos también, ayudaba a mis hijos a hacer las tareas, o íbamos a hacer salidas al campo. O sea, un día normal de un ama de casa Sí. de cualquier lugar del mundo. Exacto. Sí, además pintabas, Claro, sacabas fotos. Sí, en la pintura medio que la tuve que relegar porque no es un lugar en el que vos puedas salir mucho a la intemperie a pintar, ni con el viento ni con el frío, no puedes estar mucho tiempo afuera. Entonces ahí viré mucho a la fotografía, que es lo que más hice los yo te últimos googleé años. durante el fin de semana y tenés unas fotos, yo realmente recomiendo a la gente que las vea. Sí, ahí estuvieron pasando unas cuantas. Algunas, Sí, pero hay muchas, son fotos maravillosas. Yo tengo un cuadro de ella en casa. Sí. Te falta el tuyo. No va a faltar oportunidad. Cuando estás en un lugar como ese, con un sentimiento tan caro para los argentinos y para los ingleses y para los isleños, ¿cómo se vivía cada 2 de abril allá? No, pues que para mí no era el 2 de abril. Es que para mí está ahí presente todos los días el tema de la guerra. Y yo conocí también, otra de las cosas buenas que me trajo las islas y haber vivido allá, es conocer a muchos excombatientes. Y
Y ellos han viajado a las islas, viste que hay muchos que viajan para limpiar, digamos, sus fantasmas, tratar de sanar. Y cada uno sana como puede. Como le sale. Algunos viajan una vez y no vuelven más, otros viajan muchas veces, otros no viajan nunca. Bueno, yo conocí algunos que han viajado, de hecho 2 veces, en 2 ocasiones se han quedado a vivir en mi casa. Unos chicos del Regimiento 7 de La Plata, que hasta hoy son amigos, y los he visto, digamos, sufrir un montón, han llorado, han ido ido con ellos a los campos de batalla, he entendido, digamos, todo lo que pasaron. Y viviendo ahí, yo no solo me acuerdo de eso el 2 de abril, es algo que está, digamos, claro, está todo el tiempo. Porque vos pasás por una playa también y está minada, ahora ya no hay más minas, pero hay cosas, ya sacaron todas finalmente. Digamos, no solo toda la historia del lado argentino, sino que ahí, digamos, la geografía de repente te recuerda. No sé, yo por ahí voy al campo y paso por el cementerio de Darwin, o paso por tal galpón de Esquila, que sé que ahí estuvieron presos los soldados argentinos. Que también sea acá, que no sea algo ¿no? del 2 de abril, que nos acordemos del tema. Totalmente. O de los excombatientes. Ellos yo sé que lo sufren mucho, que digamos que en general acá nos acordemos solo de ellos el 2 de abril. Digamos, para mí Malvinas es un tema todo el año. Históricamente fueron denostados los combatientes hasta los últimos gobiernos que empezaron a darle algún lugar, sobre todo en los desfiles. Estoy hablando del caso Macri y este gobierno. Pero nunca se los ha reconocido, creo yo, el país no se los ha reconocido en toda su dimensión. No, y ellos van sanando como pudieron, y también conozco muchas historias de amistad entre excombatientes argentinos y británicos, que la verdad que son una lección de humanidad y de respeto, porque digo, ¿no? Si entre ellos que saben lo que pasaron, se entienden, se comprenden y se abrazan, ¿por qué no lo haríamos el resto, no? Sácame una duda, ¿cómo hiciste para sacar elementos de las islas para hacer tus obras pictóricas cuando estuvimos nosotros no nos dejaban sacar un cacho de tierra para Porque yo fui de las primeras y había otras no había restricciones, digamos. Claro. Entonces sí, yo tengo en casa todavía una parte del avión de Gavazzi, tengo zapatillas flecha, tengo balas, tengo algunas cosas. Absolutamente prohibido cuando viajamos nosotros, creo que vos también. Traerte nada allá de las islas. Lo que pasa que al principio se llevaron muchas cosas y bueno, decidieron también preservar el lugar. Es como un museo viviente, ¿no? Vos vas al monte y hay de todo. Sí, por supuesto. Pallarols, el lunes pasado, en la cena del Rotary, se subastó una rosa que él hizo y que toda la parte de abajo eran balas que habían sido traídas de Malvinas, casquillos de balas traídos de Malvinas. Así que algunas cosas Yo voy a hacer una pregunta, no es polémica, ni quiero afectar a María de ninguna manera, pero James volvió de las islas a Buenos Aires para ver a sus hijos, ¿no? ¿Vive acá? Sí, de hecho estuvo de visita y se fue hace una semana. Estuvo 3 semanas y se volvió a las islas hace una semana. ¿La relación cómo es? ¿Buena? Sí. Bueno, la pregunta apuntaba a eso, nada más de chusma. ¿Viste? No. Él con los chicos tiene una relación todo el tiempo. Déjalo ahí. Los chicos que se sienten más para el lado argentino, más para el lado inglés, o son malvinenses. Bueno, ¿para dónde les tira el corazoncito? O sea, son argentinos y son 5ª generación de isleño, pero se sienten totalmente argentinos. O sea, aman estar acá. Pero bueno, tienen allá a su papá, sus primos, tíos, tienen parte de su corazón allá, obviamente, como tendría cualquiera que tiene familiares en algún lado. Y de vez en cuando en verano van y visitan. Bueno, y también tienen un medio hermano, que es hijo del primer matrimonio de James, que también viene de visita acá y se queda en casa cuando viene y comparten también con el hermano. ¿Y qué te o sea, no tanto ahora porque son chicos que seguramente están muy bien educados y están con conocimiento de todo lo que pasó en la guerra, pero cuando eran chiquitos, ¿qué te preguntaban por el tema de la guerra? Porque me imagino que en el colegio le decían, tu mamá es argentina, la guerra, ¿cómo...? No me acuerdo
recuerdo que me preguntaron ¿No? mucho, medio que lo sature el tema, yo creo un poco. ¿Sí? Sí, creo que cuando estás muy metido, viste, tampoco es tanto un tema también a la vez, No, ¿no? porque Es como yo que es tenía- natural. Yo te quería preguntar porque capaz que era un estigma ser hijo de una argentina viviendo en Malvinas, viste, por más que estés casada con un inglés No. o con un isleño, como sea, era medio un estigma. Ahí van, viste, ahí van los hijos de. No, porque eso por ahí pasó al principio, pero después ya me conocieron a mí, Ujú. ya dejaron de cargarme a mí por ahí cosas de la historia argentina y empezaron a ver de otra forma. Y ya cuando cruzás esa barrera, ya está, ya no hay, digamos, ¿no? Enemistades que valgan, me parece. No, pero yo no te lo dije por el lado de enemistad, sino que si te preguntaban o eran señalados o No, che, no. le preguntaban, che, tu mamá es argentina, ¿qué onda? ¿Cómo es? No, nada. Y de hecho había, digamos, situaciones que a mí me incomodaban. Por ejemplo, por ahí iban a jugar al fútbol y James los dejaba ir con el pantalón de Boca o con las medias de Argentina. Y yo decía, ay, no, ¿viste? Pero no, nunca pasaba nada. Así que, pero bueno. Yo hubiera ido con la de Banfield todavía, la de Boca, no pasaba nada. ¿Cuál es tu estilo de pintura? Uy, pintar hace rato que no pinto, pero es bien real, digamos, no es abstracto ni nada. Me gusta mucho la naturaleza, por eso también en las islas me siento como pez en el agua, porque me encanta, digamos, fotografiar la naturaleza del lugar, es impresionante. O sea, y no me voy a cansar nunca, porque cada vez va a haber, o sea, o una luz diferente o algo diferente que fotografiar, aunque sea en el mismo lugar. ¿Con qué fotografías? Y fotografiar, mira, con el correr de los años fui cambiando, porque al principio tenía una máquina de rollo, entonces por ahí yo sacaba poco tiempo antes de venirme a Buenos Aires, porque sabía que allá no podía revelar y no quería que se me pusiera feo, digamos, el rollo, entonces sacaba poco antes de venirme, revelaba acá y así. Y después pasé a una, obviamente, automática, y después también he sacado con Polaroid. Y ahora tiene un iPhone. ¿Y ahora qué? Un iPhone. No, ojalá. No, ahora tengo la Sony, una Sony. Y pregunta, para alguien que le gusta la fotografía y que quiere empezar a fotografiar, pero para hacer arte, ¿cuáles son los tips o consejos que vos le darías a esa persona? Uy, no soy como la más indicada para eso porque no ¿Cómo que no? no ¿Con las conozco la fotazas, técnica. con las fotazas que sacás? Sí, Sí, tenés pero ahí. así como las ves son bastante de intuición, te digo, ¿Ah, sí? ¿eh? No es que yo estoy... Y aparte, hay que ser medio rápido en las islas porque no te puedes parar frente al objetivo 1000 horas porque o empieza a llover o a nevar o hay viento o lo que sea. El clima te juega muy en contra. Yo saco fotos bastante rápido, la verdad, y no estoy pensando en, bueno, el obturador acá, allá. Lo pienso, pero poco. No sé, que hagan un curso de la técnica, me diría, pero... Y a la hora de elegir, o sea, de las infinidades de fotos que vos sacás, Sí. las que tenés que elegir para poner en una muestra, ¿cuáles son los criterios que utilizas? Porque decís, esta va, esta no va, esta... Para mí la que me transmita más a mí. Ujú. Sí, para mí la que me transmite más a mí. O sea, igual tengo millones de fotos, imagínate, en todos los años, porque no solo que viví ahí casi 10 años, sino que desde que no vivo más he viajado muchas veces. Claro. Y he seguido sacando fotos y también tengo algunas fotos de registro de los montes de batalla o de lo que sea, de todo. Tengo muchísimas fotos. ¿Tenés Puede ser alguna foto? fotos artísticas y por otro lado fotos de registro. ¿Tenés alguna foto favorita que decís siempre que voy a algún lugar y me tengo que presentar, esta foto la presento siempre? Me gustan bastante una de las series que hicimos en Puerto Luis, que es donde vivía Luis Bernet, El primer gobernador de las islas. argentino, claro. Y hicimos una serie una vez con mi ex. Yo me fui a San Telmo y me compré un vestido de época para personificar a María Bernet o María Sáenz, ¿no? Entonces, aparte de tocaya, entonces, bueno, como conocíamos al dueño del campo, pues si no entras, salvo ahora sí que está abierto al turismo, pero antes no, nos dejó entrar y bueno, yo me vestí con el vestido y caminé por todo el campo, hicimos una sesión de fotos, algunos con la casa atrás, otros no, otros con los palenques, por ejemplo.
Y esa serie me gusta bastante, y después muchas de las que saqué desde el aire, algunas tuve, digamos, la suerte de de sobrevolar las islas una vez en helicóptero. Y después también igual desde el LATAM, también, que a veces saco fotos, esas que son desde el aire me gustan mucho. Y después todas las que muestren, digamos, la desolación, no sé si es la palabra correcta, pero lo poco poblado, digamos, lo despoblado. Lo despoblado, sí, que es el lugar. Sí, es un hábitat agresivo. Sí, puede ser muy por agresivo. Por la naturaleza, digo, sí. No por la gente. Sí, Aclaro, por las dudas. sí. Y después a la vez cuando está lindo, es el lugar más lindo que hay, es porque la luz del sur es impresionante, es muy brillante, y los colores y todo. Pero sí. ¿De qué se trata el libro Extremo Sur? No sé. Hay un libro que fue escrito y que creo que vos tuviste alguna participación con fotos, ¿o no? No. Bueno. No. Se acaba de enterar, primicia de polémica en el business. Después voy a buscar. Yo estoy escribiendo uno hace un tiempo que ya tendría que terminar de una vez, y bueno, ojalá algún día lo pueda publicar. ¿Podemos saber de qué se trata? Sí, de todo esto, y muchas historias también que por ahí son difíciles de contar, ¿no? en un ratito. Historias de gente, por ejemplo, lo que te contaba antes, que yo por ahí el chico de las islas que vino a jugar a Boca, o cosas que fueron pasando, personas que conocí, por ejemplo, en mi segundo viaje a las islas, el cura que acompañaba al grupo de familiares de caídos era Jorge Westergel, que en su momento yo no sabía era pariente del Eternauta. Claro, y después y después él terminó bautizando a mis hijos, bueno, y muchas cosas así, ¿no? Por ejemplo, en mi primer viaje, también una de las personas que estaba, uno de los familiares de caídos, terminó siendo la tía de un compañero de Juani en el colegio acá, muy buenos amigos, el nieto de José Botaro, que es caído en Malvinas, en aviación. Y bueno, muchas historias así. Cuento, digamos, la vida día a día, trabajo, cosas, ese es el libro. Y creo que es por ahí una buena forma de contar lo que son las islas hoy, que se sabe muy poco, porque en general siempre se habla del pasado. Así que es una buena forma también de contar lo que es las islas hoy y todas las historias, ¿no? Más humanas, los contactos entre personas. Muy caro vivir allá. Sí, es carísimo. Muy caro vivir allá. Nosotros la semana que estuvimos vivíamos a pizza, a hamburguesa, porque era realmente caro. Me acuerdo, fuimos al supermercado un día y una planta de lechuga valía casi 3 libras. Lo que pasa es que tienen que importar todo, obvio, entonces, obvio. Y sobre todo los vegetales es más complicado. Obvio. ¿Hay alguna comida típica en Malvinas que se come que no sea, que sea distinta a la de Inglaterra? Cordero. Cordero. Y si está bien hecho, es exquisito. Sí. Cuando hoy charlábamos en la previa, vos nos comentaste que estabas en el Instituto Nacional de Música. ¿Cuál es tu función en el INAMU? Soy la secretaria privada de Presidencia. Mirá. ¿Y qué es el INAMU? Es un ente público no estatal, sí, que básicamente a dar subsidios a la música, a la actividad musical. Sí. Y dar charlas también, charlas de formación del músico, digamos. Sí. ¿Ese es tu trabajo hoy? Ese es mi trabajo, sí. De lo cual vivís y te moviliza laboralmente en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Exacto, sí. ¿Cuándo volvés a las islas o tenés previsto volver a las islas? Voy en el verano, que se casa el hermano de mis hijos en enero, así que voy a estar un rato por allá y sacaré más fotos. ¿Y cuándo es tu próxima exposición? No sé, porque lo tengo bastante abandonado el tema de las fotos, o de las exposiciones, digamos. La última que hice fue hace, 3-4 años por ahí, en La Plata, justamente en el regimiento, el que era el Regimiento 7, que ahora es un centro cultural. Estoy más últimamente en el yoga,
Estudié yoga 4 años, soy maestra de yoga, estudié meditación también, soy naturópata ayurveda y ahora estudio nutrición. Para. Estudié medicina ayurveda, que es una medicina Sí, la de ayurveda la sí la India, de conozco, 5.000 años de antigüedad, sí. Sí. Estudié 2 años eso y bueno, y ahora estudio nutrición en la facultad. Así que bueno, No se estoy aburre. ocupada. No, que se va a aburrir. No se aburre. Imposible aburrirse. Y escúchame, ¿sacás fotos fuera de Malvinas? Saco, sí, saco, pero poco. Sí. Poco. Sí. Porque me gusta la naturaleza. Buenos Aires no me llama tanto. ¿Viste? He sacado en Buenos Aires, obvio, muchas sí, pero no me llama tanto. ¿Y qué lugar te gusta sacar fotos? En la naturaleza. Por ahí si salgo de Naturaleza. Buenos Aires o voy a cualquier lugar, campo, playa, lo que sea. Sí. Qué lindo. Qué lindo saber hacerlo y saber hacerlo bien, ¿no? Porque uno saca la foto y sale. Yo soy un desastre. Cualquier Mi- cosa. Mi padre era fotógrafo profesional y lo heredó, esa habilidad la heredó Federico, mi hijo mayor, el amigo de Frechu, cosa que yo soy un desastre. Me dice, ¿cómo sacás esa porquería y la subís a la familia? Bueno, ¿qué va a hacer? Son las cosas que uno queda. Bueno, cada uno con Con lo que pueda. sí. Con lo que la naturaleza le da. Vamos a ir cerrando el reportaje porque tenemos 5 minutitos más. Sí. Hazle la última, o una pregunta a María. No, yo quiero que convenzas a toda la gente que nos oye, que gracias a Dios cada vez es más gente, que le digas por qué, si no conocen, por qué tienen que ir a Malvinas. A mí me parece que está bueno para conocer más de la historia de Malvinas en general, Ujú. no solo del presente, sino también de la guerra. La verdad que es tremendo todo lo que para mí van a poder aprender, obviamente, sobre todo si visitan los campos de batalla, si hacen ese tour, que está muy bueno, si van al cementerio. Eso primordial, si les interesa esa parte de la historia. Y después, si no, también por la naturaleza y por conocer un lugar remoto. Y si les gustan también en otro digamos, punto los pingüinos, o también depende del interés, ¿no? Hay gente que va mucho a ver todo lo que es la fauna, la flora y la fauna. Hay otros que pueden ir más por la historia. Vos podrías ir a ver la plataforma petrolera, ¿sigue estando? Sí, lo de Sea Lion está todavía. Sí. Pero es un experto en energía, digo, él iría a ver la plataforma. Sí, de hecho siempre amenazan que van a sacar petróleo de ahí, pero es antieconómico totalmente, nunca va a suceder. Yo tengo una última pregunta que Hágala. es la polémica. ¿Las Malvinas son argentinas? La cara de odio con que me miró, pero está bien, yo tengo que hacerle esa pregunta. Sí. Tengo que hacerle esa pregunta. Sí. Son argentinas. Así que si lo dijo María, son argentinas, absolutamente. Yo lo comentaba en la previa con ella, yo tengo la sensación, que la que viví cuando fui a las islas, que también estuve una semana, que vos estás en un barrio cerrado, no vamos a hablar de country porque después aparecen los adornos, etcétera, etcétera. Estás en un barrio cerrado, viviendo, haces tu vida familiar y de golpe porrazo vienen unos intrusos. Se te meten, te obligan a irte. No voy a comentar lo que pasó en el medio porque eso lo juzgará la historia. Y de golpe porrazo llega la seguridad, viene la policía, lo que sea, lo saca y vos volvés a tu casa. Y un día, tiempo después, vienen esos muchachos y dicen, perdóneme, me deja entrar, que quiero ver, nosotros no somos así. Yo tengo esa sensación que pasó y tengo una sensación en la cual entiendo a los isleños, no discuto la soberanía. Claro. Pero entiendo a los isleños que no nos quieran o que no nos hayan querido o que cuando estábamos allá nos miraban con desconfianza. Muchas veces nosotros pasábamos caminando por la calle y nos cerraban las ventanas. Eso fue 30 años después de la guerra. Sí, a mí la pregunta que me surge siempre es, frente a algunas declaraciones de gente que realmente conoce el tema y está en la interna política, es que tampoco me lo podés responder vos, obviamente, ¿qué pensará un isleño cuando le dicen que va a ser, que está Argentina a finales del año 2027, está por llegar a un acuerdo con el Reino Unido para una gobernación compartida o algo así? ¿Qué es lo que piensan?
Se van a sacar patada en el traste. Yo estaría en contra si viviese allá, pero bueno, es un tema, es un tema aparte, ¿no? No, sí, para mí, bueno, lo que hablábamos justo antes, para mí la clave es el respeto. O sea, podés, digamos, escuchar a alguien que piensa diferente en este tema o en cualquier otro y respetarlo. Eso no quiere decir estar de acuerdo, pero sí respetar y comprender de dónde viene el punto de vista del otro. Y si no lo comprendés, y bueno, también respetarlo. Sí, cosa que no es fácil. En Argentina No es fácil. Y en los tiempos que vivimos no es fácil porque generalmente es muy difícil ponerse de acuerdo. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en el mundo en general, no solamente acá, ¿no? María, ¿qué querés que te diga? Están celebrando algo. Hay una manifestación, no sé qué pasa. No sabemos. Estamos en un estudio aislado, se escucha una cosa de loco. María, gracias por estar con nosotros. Un placer, realmente. Gracias. Un placer. Gracias por invitarme. No, al contrario, un placer. Quédate ahí, no te vayas, porque nosotros tenemos que terminar el programa, así que no. Y si querés comentar algo en el medio, podés hacerlo tranquilamente acá. Todo el mundo tiene su espacio.